Dicen que nació sin lujos ni riqueza. Dicen que ocurrió en medio de pobreza. Pero si hubo ángeles cantando una canción y la santidad del corazón del mismo Dios en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. No hubo multitud, solo un par de pastores, ni siquiera luz fue en medio de la noche. Pero el cielo entero no aguantaba la emoción, porque allí nacía el Salvador, el mismo Dios. Y en un pesebre, en un pesebre. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar. Entonces no hay lugar tan simple ni un tiempo tan humilde donde Él no pueda estar, donde Él no pueda actuar. Entonces no hay lugar de angustia ni una noche tan oscura donde Él no pueda entrar, donde Él no pueda ser una estrella brillar y traer la paz. Bien, vamos ahora a avanzar con el capítulo 19 y 20 del libro que estamos leyendo, que se llama Útil y Victorioso. Gracias por conectarse, gracias por estar juntos en este momento en donde usamos esta historia como un devocional para que podamos, a través de la historia y de cómo Dios ayudó a otras personas, poder también invitar a Dios a nuestra vida. Acompáñame en oración. Padre, gracias por estar a nuestro lado. Gracias por este momento de comunión.
te pido que el Espíritu Santo esté presente, sin el cual nada de lo que hagamos tiene sentido, y para que lo que podamos compartir sea para nuestro crecimiento espiritual y para estar más cerca tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, como ustedes saben, la vida de título se va acomplejando. Hoy no es la excepción, pero más adelante vienen las mejores noticias. El capítulo 19 se llama El divorcio o la vida. Y dice: estar hospitalizado en un hospital público significa recibir muchos desplantes. Así que, habiéndome dejado llevar por las circunstancias, mi estado de ánimo se mantenía muy fluctuante. Pronto recibiría el mayor desplante de todos, y no por un extraño, sino por la persona a quien le había dado mi todo y en quien había concentrado todo mi afecto. Mientras conversaba con Antonio, le dije: mi esposa, a pesar de estar apenas 10 minutos de distancia de demora muchos días en venir a visitarme. Lo que pasa es que el corazón de ella está lejos de usted, me contestó. Escuché con desilusión sus palabras, que eran sabias, por cierto. Entendía que tenía que aceptar lo que me negaba a admitir. En condiciones normales es difícil aceptar una desilusión amorosa, pero en mis condiciones representaba toda la vida. La persona con quien había compartido tantas cosas hermosas, la cotidianidad, un hogar, 2 hijas y muchas más, y a pesar que antes le había prometido a esa persona que sin importar lo que pasara siempre estaría a su lado, ahora no estaba dispuesta a llegar al final conmigo. No le importaba lo suficiente. Algunos me dirían tonto, pero cuando se ama a alguien se está dispuesto a aceptar y soportar más de lo que parece lógico. Una tarde, cuando caía el sol, llegó mi esposa. Estaba acompañada de su amiga, que para entonces parecían haberse convertido en amigas inseparables. Esta última, en la parte externa de la habitación, observaba a través de sus grandes anteojos, mientras que, apoyada en su bastón, lucía una mueca por sonrisa. Yo, por mi parte, ya no quería saludarla, porque la consideraba abiertamente mi enemiga. Estoy muy preocupada porque puedes morir en cualquier momento, le decía a la esposa, y temo que tu familia me pueda quitar las cosas que tengo. Sabes que compré una casa y que me voy a asociar con un par de colegas para abrir una clínica en la ciudad de Anaco. Quiero que me hagas un favor, dame el divorcio para poder estar tranquila. Me asombraba que su verdadera preocupación eran las cosas materiales, pero yo sabía que había algo más allá. Difícilmente alguien se atreve a cuidar de un paralítico a menos que sea un familiar cercano y querido. Pero en nuestra sociedad moderna, las parejas, aunque se casan para formar una familia, como se escucha por doquier, los cónyuges no siempre son familia entre sí. Y yo no era su familia, o sea, ella ya no lo consideraba su familia. Esa era su verdadera motivación. Sabía que su abandono se había concretado y que ella estaba en una difícil situación porque quería dejarme, pero su condición como profesional de la medicina le obligaba a mantener su prestigio. Hablé con firmeza y le dije: sé realmente por qué te quieres divorciar, y la razón que expones no es la razón correcta, es una excusa. Sabes que mi familia nunca te ha molestado y ahora está lejos de mí. Además, sabes claramente que si muero, tú eres la principal beneficiaria, que hermanos y sobrinos no pueden heredar. Lo que estás diciendo es una locura, pero si esa razón para ti es suficiente, así lo será. Quiero que tomes en cuenta, continúa diciéndole, que lo que estás dispuesta a hacer está mal ante Dios, ante las leyes y ante la sociedad. Con una sonrisa mientras trataba de acariciarme me dijo: ay, mi vida, es un favor que te estoy pidiendo. No te voy a dejar, y cuando tenga lista la casita te voy a llevar. Se levantó y dio la vuelta alrededor de la cama y me besó en los labios, pero yo no le pude corresponder de la misma manera. Al día siguiente, en la tarde, con gran presteza, o sea, con gran apuro, apareció. Me presentó el documento del divorcio y, tomando las inmóviles manos, estampó mis huellas sobre el papel. 2 días más tarde, el 16 de octubre del año 2001, la vi cruzar la puerta cuando apenas amanecía, acompañada como siempre de su enfermera Melinda. Buscó a otra persona y, sentándome en una silla de ruedas del hospital y sin permiso de la institución antes de que llegasen las autoridades de la misma,
Me sacó de allí rumbo a los tribunales de la ciudad de El Tigre. Esperé por horas en el estacionamiento y, al fin, después de que casi desmayaba por el inclemente sol, apareció una secretaria del tribunal a quien habían sobornado con 50.000 bolívares, moneda venezolana, cargando los libros con el acta de demanda de divorcio. La joven me preguntó si estaba de acuerdo e inmediatamente colocó mis huellas en la misma. Tuve también la oportunidad de dirigirle unas palabras a mi esposa. Esa amiga que te acompaña es tu peor enemigo y te va a llevar a la destrucción. Pero la esposa contestó, tú sabes que no cuento con más nadie. Ella es el único punto de apoyo que me queda. Me asombra con lo que me dices. El enemigo te ha enceguecido y ese punto de apoyo está afianzado sobre la arena, contesté a mi esposa, siendo esa la última conversación que tuvimos a solas. Retornamos enseguida. Estaba muy apurada para seguir con su agitada vida. Mientras veníamos de regreso, la sentí llorar. Quise creer que sufría, pero mi ser me decía que lloraba porque había obtenido su libertad. Siempre contradictoria, me acarició. De regreso me tiraron en la cama sin importarles cómo quedaba. Antes de salir, dijo una palabra obscena porque se había mojado su vestido amarillo con orina. Ella se retiró aprisa del lugar, dejándome para que se cumpliera mi destino. Jonathan, mi amigo de la cafetería, siempre pendiente de mí, subió a mi habitación, me dio un pancito que había comprado para él. No había comido casi nada desde la mañana. Pero qué diferencia. Mientras quien por 13 años había sido mi esposa me despreciaba, él con el cariño de Dios implantado en su corazón, se entregaba para servirme. Lo comí con gusto. Mucho mayor gusto sentí porque sabía que se dolía conmigo y cual ángel de Dios se hizo presente cuando más lo necesitaba. Al rato apareció Antonio y me dijo, cuando llegué esta mañana me preocupé porque no estaba, hermano Ítalo. Supuse que algo importante estaba pasando y fui a la casa del pastor Ruiz para esperar. Ya el divorcio es un hecho, le contesté. Me consoló, cambió mi cama que había dejado mojada con mi orina, vio mis heridas y se lamentó porque se habían desgarrado y se habían perdido semanas de trabajo de curación. Te maltrataron, me dijo. No solo mis heridas habían sido maltratadas, sino que mi corazón igualmente estaba desgarrado. Pero unido a ello, también sentí una sensación de libertad que no había experimentado antes. Tenía todavía un futuro incierto, pero ahora podía tomar mis propias decisiones, sin esperar a que otra persona las tomase por mí, por razones legales. Cuando me encontraba en situaciones importantes, las personas no tomaban en cuenta mi decisión y tenían que esperar a lo que ella dijera. Así es también la decisión para la eutanasia. En la mayoría de los casos son los familiares quienes deciden. Había experimentado eso antes cuando fui llevado a otro lugar y no había valido mi desacuerdo, ni mis gritos, ni mis rabietas. No dejaba de asombrarme como un hombre que había luchado toda su vida para llevar una existencia digna, que sin llegar nunca a ser adinerado procuraba el sustento diario, que tenía lo que consideraba era una familia y amigos, había quedado como indigente en la habitación de un hospital en una ciudad totalmente desconocida donde jamás había estado antes, sin poder apelar a nadie que compartiese mis genes, es decir, algún familiar. Me tocó confiar en esa situación solo en Dios. Quizá por el agotamiento pude conciliar el sueño y siendo de madrugada soñé. Podía ver a una mujer que se me acercó a mi cama y colocándose a mi cabecera conversaba conmigo y me decía muchas cosas como para alentarme. Después se movió a un lugar donde podía verla más claramente y empezó a orar por mí. Me sentía bien por lo que estaba diciendo. Cuando terminó de orar me dijo, soy cristiana espiritista. Pasó un instante, razoné, de pronto recapacité, no existen los cristianos espiritistas, dije con fuerza. Vete de aquí, Satanás, no tienes lugar en esta habitación, vete en el nombre de Jesús. Desperté agitado, no tuve tiempo para preguntarme qué significaba aquello, pero sentí que Dios de forma automática me dio la respuesta. Esa mujer, son las dos mujeres, una que dice ser cristiana y la otra que practica la hechicería,
pero que andan juntas como si fuesen una, haciendo referencia a la esposa y a Hermelinda, ¿verdad? Ese mismo día por la tarde me visitó un nutrido grupo de hermanos de la iglesia Luz del Mundo de la ciudad de Cantaura. No hablamos nada importante, solo jugaban. Ahora entiendo que de esa manera me dieron mucho ánimo y de esa forma me dijeron que estaban conmigo. Sin embargo, me llamó la atención un invidente que se sentó a mi costado. Se mantenía callado, aunque parecía muy amable y sonreía a causa de los muchos chistes. Con la puesta de sol, todos se despidieron y dijeron, nos vamos porque es necesario que lleguemos temprano a la reunión. Mientras nos despedíamos, le dije al invidente, hermano, usted no se puede ir porque creo que tiene algo importante que decirme. Así es que decidió quedarse y estando a solas, le pregunté nuevamente su nombre. Soy Luis Garrido y ella es Graciela, mi esposa, me contestó. Usted sabe mi problema y creo que tiene una palabra para mí, le dije con seguridad, inquiriendo una respuesta de parte de él. Entonces me contó de su vida, que había nacido ciego, que le habían tocado luchas muy fuertes, pero que en la actualidad era profesor de música y locutor. Yo soy un hombre normal, expresó. Me considero normal, por eso he logrado tantas cosas. No te veas como que estás enfermo y no dejes que los demás lo hagan. Mírate tú también como una persona normal y encuentra qué puedes hacer útil. En cuanto a quién fue tu esposa, admite que te equivocaste y escogiste a la persona equivocada. Te voy a dar un consejo, trata de olvidarla y cuanto menos sepas de ella ni qué hace es mejor. En tu condición, saber de ella te hará mucho daño. Me dijo muchas cosas más. Junto con su esposa oró por mí. Sentí gran liberación por sus palabras y por su oración. Luego de despedirse se fueron. Sus palabras fueron sabias y he seguido sus consejos. 2 años atrás había tenido un diálogo con un hombre que había sido cuadripléjico por espacio de 10 años. Esa conversación también me había orientado mucho. Existe una ley universal que dice que 2 iguales se juntan. Por eso, años después, también yo me encuentro con la responsabilidad de contar mi experiencia para que mis iguales puedan ser orientados y puedan llevar una vida normal, fructífera, útil y victoriosa. Después de esta experiencia, conocería mi último gran peligro y lograría mi última gran liberación. Y aquí viene entonces este último gran peligro y gran liberación en el capítulo 20 que se llama Conspiración Mortal. A los pocos días, aunque no había hecho eco de lo que me estaba pasando, el personal médico se enteró de mi situación y solicitaron la presencia de mi esposa, pero se hizo un poco menos que imposible ubicarla. Había vendido incluso su teléfono celular para no ser ubicada. Quisieron denunciarla públicamente y pidieron a Pedro y Antonio que firmasen un documento en su contra. Pedro y Antonio, con una motivación diferente, también se rehusaron señalando que ellos estaban para hacer el bien y no para dañar a nadie. Las enfermeras de igual manera quisieron hacer una denuncia pública por la red local, pero los varones de Dios aplacaron los ánimos. Después de presentarse con su amiga, citaron a los 2 varones a la dirección del hospital. Les dijeron que esperasen unos días porque me iban a llevar a Colombia. Presintiendo un gran peligro, hablé con Antonio y le expresé mi temor. Hermano Antonio, estas mujeres dicen que me van a llevar a Colombia. Quiero que usted me prometa que no va a permitir que me saquen de aquí, ni que me lleven a la casa de esa pérfida enfermera. Si me llevan con esa mujer, ella me va a matar. Si usted quiere que continúe con vida, no permita que me lleven. Antonio, muy atento, me dio su palabra. Esto ocurrió cuando ignorábamos lo que se estaba tramando. Debido a que a la mañana temprano no tenía quien me atendiese, ya que las enfermeras no lo consideraban su responsabilidad, mi desayuno se perdía a causa de las moscas y de las hormigas rojas carroñeras. Mantenía los ojos cerrados a causa del ardor que como agudos alfileres punzantes me causaban el sudor y la grasa que corrían por los párpados introduciéndose en ellos. Una mañana se acercó a la puerta de mi habitación una joven desconocida. Me sacó de mis pensamientos cuando su voz queda me llamó. Señor, ¿le puedo dar el desayuno? Sí, cómo no. Seguramente Dios te envió. Pasa adelante, pero antes necesito limpiarme el rostro y los ojos porque me pican mucho y no los puedo abrir. Busca una toallita, humedécela para que me las pases por la cara.
Hablaba mientras temerosamente trataba de limpiarme la cara. Por fin pude verla, de baja estatura, pasada de peso, lucía un bello rostro casi angelical, coronado por una corta y brillante cabellera negra. Conversamos y me dijo que su padre, a quien había visto pasar enfrente, estaba hospitalizado y había venido a atenderle. Me dijo que su nombre era Mari Bertorelli. Sabiendo mi necesidad, se comprometió conmigo para venir todas las mañanas a atenderme. Nos prendamos el uno al otro y estuvo atendiéndome hasta el último día que permanecí en el centro, aun cuando su padre había sido dado de alta mucho tiempo antes. Pasamos muchas horas conversando y compartiendo cosas. Me regaló un poema y lloró cuando me iba. Le hice mirar al cielo, que estaba lleno de hermosas nubes veraniegas, y le dije, si pudiese, haría una composición con las nubes, y con letras gigantes te diría muchas gracias. Pude notar que en esos días hospitalizaron a un hombre cristiano, y luego a otro, así que el lugar, antes vacío, se llenó de ruido y alegría, porque durante todo el día había cristianos en el lugar. En la noche, grandes grupos se quedaban hasta tarde. Ellos no lo sabían, pero como soldados del castillo fuerte, me estaban resguardando. En una ocasión, en una de las escasas visitas de mi esposa y Ermelinda, observé esta última conversar con una mujer de mal aspecto que cuidaba a un paciente de la habitación contigua. Muy locuaces, noté que se conocían bien. Al día siguiente esta mujer se me acercó y comenzó a hablar conmigo y me dijo, yo conozco a las personas y yo te conozco a ti. Tú eres un hombre muy malo, eres manipulador, estás aprovechándote de los demás y le estás quitando el tiempo a las demás personas. Entonces, queriendo darse un aire de misterio, siguió diciendo, tú eres un gitano, deberías dejar tu egoísmo, deberías hacer la diligencia para morirte y dejar tranquila a la gente. Reconocí de inmediato al enemigo de las almas detrás de esta hechicera, y cuando llegaron Pedro y Antonio les conté lo ocurrido e hicimos una oración. En los días siguientes, aunque no le pedía nada, la mujer me despertaba limpiando el piso de la habitación. Conocía su motivación, de acuerdo con sus prácticas paganas, pero no me preocupé mucho porque sabía que Dios estaba conmigo. Después supe de esta conversación. Él se entera ahora de una conversación que había sucedido en el pasado. Doctora, yo le resuelvo el problema. Déjeme el recipiente y la inyección. Vamos en la noche, le ponemos la inyección y a la mañana aparece tieso y muerto. Y la doctora, que era la esposa de él, le respondía, no, Ermelinda, yo no puedo hacer eso, no tengo corazón para hacerlo. Una cosa es que se muera y otra cosa que yo lo mate. Pero doctora, ese es un favor que le voy a hacer. Yo misma lo hago. No tenga miedo que eso no lo descubren. A los cuadriplégicos no le hacen autopsia, insistía con voz acampanada. No, Ermelinda, yo no puedo hacer eso, le refutaba la doctora. Doctora, en Colombia hay muchos buenos sitios donde lo podemos llevar para que lo cuiden. Lo llevamos bien lejos, él está tranquilo por allá, y usted se quita ese dolor de cabeza. Nadie va a saber dónde está y así se olvida de este paquete, como usted le dice. Yo no tengo dinero para llevarlo tan lejos, Ermelinda, volvió a decir la doctora. Ermelinda, empeñada en su propósito y tratando de hacer un gran favor a su doctora preferida le dijo, doctora, hágame el favor que necesito hacer una diligencia. Siempre con su tiempo corto, no obstante, nunca se negaba a llevarla a Ermelinda a donde le pedía. Al llegar al sitio, Ermelinda le invitó. Doctora, bájese que quiero presentarle a alguien. Entró al lugar y conoció a uno de los hechiceros favoritos de esta mujer. No sé qué se hizo o qué se habló allí, pero tenía que ver con mi muerte. Solo sé que dijo, prefiero divorciarme antes que quitarle la vida. Esta conversación había tenido lugar antes de que ellos se divorciaran, ¿verdad? A pesar de estas palabras, había recorrido un largo camino que la llevó al punto de no retorno. Había deseado mi muerte con todas sus fuerzas, había expresado en alta voz, quiero que se muera, lo que quiero es que se muera, y en otras ocasiones, cerrando los puños con fuerza, apretando los dientes, miraba al cielo y gritaba con fuerza, ¿cuándo se va a morir? No se atrevía a levantar su mano en mi contra para asesinarme. No, en varias ocasiones me había salvado la vida, pero me habían matado en su corazón. Con una actitud siempre contradictoria, incapaz de permanecer indiferente, amaba u odiaba. Solo tenía amigos o enemigos, no veía tonos grises.
Asimismo pude experimentar cómo hizo lo mejor y lo peor por mí. Con suspicacia miraba el mal donde no lo había y desarrolló delirio de persecución. A quienes le querían hacer bien, a los pocos días los veía como enemigos. La mujer de mi vida se había convertido, desde ya hacía tiempo, en mi peor enemigo. Tiempo después me enteré de esta conversación por una fuente que no puedo revelar para proteger su integridad física y moral. Cuando supe esto, cobró relevancia mi decisión de aceptar la propuesta de divorcio y entendí por qué el Señor puso un cerco humano a mi alrededor. Cuando habla de cerco humano, habla de estos cristianos que estaban en la habitación y que permanecían ahí la mayor parte del tiempo. ¿Hasta cuándo, Señor? Ante tales circunstancias en las cuales abundan los peligros, también abundó la liberación. Pero ¿hasta cuándo duraría esta situación? Un día, a pesar de no estar preparado físicamente para ello, proclamé un día de ayuno y oración, no comí ni tomé agua por 24 horas. Y expresé lo que dice el salmista en Salmo 6. Jehová, no me reprendas por tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seol. ¿Quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Salmo 6, del versículo 1 al versículo 7. Bien, última gran lucha de Ítalo. Y esperamos que a partir de ahora, aunque siguen habiendo dificultades, comiencen las mejores noticias. Bueno, espero que este pedacito de la historia de este cristiano, al igual que el resto de la historia, nos ayude a entender que Dios está siempre a nuestro lado, no importa los peligros que tengamos que sufrir. Bueno, si querés acompañarme con una oración para terminar con este culto de oración. Padre, gracias porque siempre estás allí. Aun cuando no te busquemos, siempre estás allí. Gracias por tu amor incondicional y porque podemos ir a ti en cualquier momento, en cualquiera sea nuestra situación. Señor, dejamos nuestra vida en tus manos. Oramos por los enfermos, por los desanimados, por los necesitados. Oramos por aquellos que se sienten pobres de espíritu y que necesitan de ti desesperadamente. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por conectarse. Gracias por estar una vez más juntos. Nos vemos la semana que viene. Que tengan un lindo descanso. Que Dios esté con ustedes siempre.